Ok. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora pues un poquito de la parte práctica de la braquiterapia, cómo lo hacemos en el hospital. Les voy a presentar un caso clínico. Es una paciente de 58 años con un cáncer epidermoide poco diferenciado de cervix. Se tipificó como 1B2 y de importancia pues únicamente con diabetes. Es conocida en el INCAN en noviembre del 2017 y en la exploración se comenta que es un cervix sustituido por un tumor de 5 centímetros que está exofítico, ulcerado, sangrante, sin infiltración a fondos de saco, ni vagina ni parámetros, y el tracto rectovaginal íntegro. Bueno, esta fue la clasificación FIGO del anterior, ¿no? Si no hubiera sido un 1B3. Aquí tenemos la tomografía al diagnóstico. Aquí por tomografía se reporta de 66 por 31 por 30 milímetros. Y algo importante que nos va a servir para la aplicación es ver la situación del cervix, ver si está en anteroflexión, retroflexión, porque esto nos va a ayudar a colocar la sonda o el equipo que vayamos a utilizar. Es muy importante revisar cómo está la situación del útero. Aquí en este caso el útero está en anteroversión. Entonces, la pregunta para ustedes, R1, R2, que los mandan a la unidad funcional y qué le proponen a esta paciente. RT, radioterapia externa más braquiterapia. Ok. Bueno, ¿Alguien más? UTRT concomitante más braquiterapia. Ok, exacto. Quimio-radio concomitante, cisplatino semanal, más braquiterapia. Entonces, nos la envían a nosotros. Nuestra exploración se comenta pues muy similar, un cervix con un tumor de 5 centímetros, parámetros libres. Se le dio una dosis de 45 grays en 25 fracciones con técnica 3D, con 4 ciclos de cisplatino concomitante. Y algo importante es ver, como sabemos, hacemos una braquiterapia adaptativa al volumen inicial y al volumen que se tiene al término del tratamiento. En este caso, la paciente tenía ya un tumor de 3 a 4 centímetros de diámetro, prácticamente limitado al cérvix. Entonces, la envían con ustedes para braquiterapia y hay algunas interrogantes que, bueno, hay muchas variables que definir con un tratamiento, pero yo quise definir estas 4. ¿Cuál va a ser la dosis total? ¿Cuál va a ser el número de fracciones que va a recibir? ¿Cuál va a ser el volumen que ustedes van a prescribir? ¿Y qué equipo van a utilizar? Entonces, en relación a la dosis total, lo que más se ha estudiado es en relación a dosis equivalente en 2 grays, es el EQD2. Sabemos que debemos de alcanzar al menos una dosis de 80 grays a 90 grays y esto va a ser dependiente del tamaño de la lesión al término de la radiación externa. Se comenta que mayores a 4 centímetros deberíamos alcanzar un EQD2 de 85 a 90 grays al punto A o el D90 al volumen de prescripción. Y si es menor de 4 centímetros, pues bueno, de 80 a 85 grays puede ser perfecto. Entonces, esta paciente tuvo un volumen residual de 3 a 4 centímetros. Aquí tendríamos que valorar, tal vez entre 80 y 85 grays pudiera ser bien, pero también tendríamos que ver la cobertura, lo que vamos a ver más adelante. En relación a la dosis biológica equivalente, esto, bueno, igual para braquiterapia de alta tasa de dosis, las dosis pues más conocidas o más aplicadas, más experiencia que se tiene es convertir la dosis en fracciones de 2 grays. Y es importante saber que el alfa beta del tumor para cervix es de 10 y para órganos de riesgo es de 3 grays. Esto es importante conocer porque ya teniendo esto en mente, podemos definir cuál es la dosis que vamos a aplicar a nuestro paciente para braquiterapia y tenemos que considerar en cuenta la dosis que ya recibió de radioterapia externa. Aquí en esta tabla les pongo algunos ejemplos que propone esta guía en relación a la dosis que recibió y a la dosis a punto A. Aquí, por ejemplo, en la primera renglón,
es como nuestro caso, recibió 25 grays, 45 grays en 25 fracciones. Aquí se pudieran utilizar 4 aplicaciones de 7 grays cada una a punto A. Y el EQ de 2 sería de 83.9, ¿ok? Para un alfa beta de 10. Y tenemos diferentes esquemas que están aceptados, pero idealmente pues tendremos que estar entre el rango de que ya les comenté, según la respuesta que tengamos del tumor residual. Y como en ocasiones tenemos diferentes esquemas de tratamiento que no se ajustan a los ejemplos que nos ponen en las guías, es de mucha utilidad utilizar calculadoras. Aquí en esta calculadora que se las enviamos por correo, se coloca el alfa beta que queramos calcular, porque en ocasiones pues tenemos ya sea que pacientes que recibieron dosis como boost o recibieron hipofraccionamiento porque están en un protocolo, entonces sí tenemos que ver la dosis final que vamos a alcanzar. Y aquí puse el ejemplo de nuestra paciente, un alfa beta de 10, 45 grays en 25 fracciones. Y si le aplicáramos 4 aplicaciones de 7 grays, al final tendríamos un EQ de 2 de 83.9, que sería lo aceptado por las guías que les acabo de comentar. Bueno, no voy a comentar mucho de esto porque también más adelante lo van a ver, pero pues como ya sabemos, lo ideal es hacerlo con técnica 3D. Y pues si quieres especificar el punto A, pero la prescripción debería de ser a tus volúmenes de alto riesgo y de riesgo intermedio o bajo riesgo según la guía que estés utilizando. Y para calcular las dosis a órganos de riesgo, recuerden que es un alfa beta de 3. Y algo interesante es que estas restricciones que tenemos ya es al final de toda la radiación que recibió, por lo que en ocasiones nos podemos pasar en alguna aplicación, pero siempre y cuando el resto de las aplicaciones para vejiga, recto, sigmoides, no nos pasemos o tratemos de no pasarnos esta dosis total para no tener o no aumentar el riesgo de toxicidad en este paciente. Bueno, la siguiente interrogante ya están aplicando y les pregunta a la enfermera qué equipo van a utilizar. Esto, pues, en nuestro caso tenemos una paciente con útero, que tenemos una enfermedad únicamente limitada al cérvix, sin infiltración a la vagina ni a parámetros. Entonces, bueno, les quise colocar las imágenes de los diferentes equipos que nos propone la guía americana de braquiterapia. Una opción sería sonda y cilindro, pero esto más que nada es en casos de que tenga infiltración a la vagina inferior. Y como comentario se dice que la dosis va a ser mayor a vejiga y recto y menor a los parámetros. Pero bueno, nuestra paciente sí o sí debe tener una sonda o tándem porque tiene útero. Lo que queremos saber es qué complemento le vamos a colocar. En este caso, pues no sería necesario colocar un cilindro porque pues no está infiltrada la vagina. Entonces esta no pudiera ser. Otra opción es una sonda y anillo. Aquí la guía comenta que es una distribución más estrecha que los ovoides y puede resultar una mayor dosis a vagina. Esta se comenta que es ideal en pacientes con fondos de saco poco profundos. Y aquí tenemos cómo se vería la distribución de la dosis y pudiera ser una opción. Sin embargo, pues no contamos en el hospital con este tipo de equipos. La tercera opción que tenemos es una sonda más ovoides. Según la guía americana, esto es ideal para tumores en forma de barril, como está en la imagen. Y debemos utilizar el ovoide más grande que se pueda insertar en la paciente para que no quede flojo y quede pues completamente estirado a las paredes de la vagina y más que de la vagina de los fondos, porque deben de ir colocados al lado del orificio cervical externo y colocados en los fondos de saco. Algunas consideraciones de este equipo es que si utilizamos ovoides más grandes de los que necesita la paciente, podemos desplazar algunas estructuras y alterar la dosimetría
provocando una dosis más baja al cervix y pues ser menos efectiva. Y por último, otro equipo que pudiéramos utilizar es sonda anillo o ovoides más agujas intersticiales. Y esto más que nada es para tumores voluminosos o para tumores que tengan infiltración a parámetros, podríamos tener una mejor distribución de la dosis. Pero bueno, en nuestro caso, y con lo que contamos, pues es una sonda con ovoides. Es lo que pediríamos. Y ya del tamaño depende de la paciente. Vienen de 1.6, 2, 2.5, 3 y no estoy seguro si hay 3.5 centímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, y todos estos son equipos simultáneos. Sí tendríamos que especificar un equipo con sonda más ovoides, porque todos son simultáneos. Y en la forma en cómo hacemos los volúmenes, idealmente con una resonancia, pero en el caso es con una tomografía, definimos un volumen CTB de alto riesgo. Si identificamos el tumor, pues lo tenemos que incluir, más la extensión del cérvix. Y al menos sabemos que el cérvix mide alrededor de 3 a 4 centímetros de longitud. Tratamos de incluirlo todo esto como un volumen de alto riesgo. Y el volumen de riesgo intermedio, un CTB-IR, hacemos una expansión geométrica de 9 milímetros. Es a grandes rasgos como lo hacemos. Y algo importante es que contorneamos en axial, pero en la vista sagital y coronal giramos la tomografía para que el tándem o la sonda quede paralela a los alambres. Esto, según los físicos, tiene una mejor distribución de la dosis. Y de los órganos de riesgo, de manera general, como ya vimos, es la vejiga, el recto, los intestinos y sigmoides. A este contorneo le vamos a hacer una pared de 0.2 milímetros hacia adentro para definir otro volumen de riesgo. 2 milímetros. 2 milímetros, perdón. Y bueno, ya cuando tenemos contorneado, tenemos diferentes propuestas por parte del físico. Aquí es algo como planeación inversa tipo intensidad modulada, donde ya el sistema tiene algunos parámetros a cumplir y nos muestran algunas optimizaciones y nosotros pues ya podemos ir definiendo si queremos aumentar a la dosis algún volumen o disminuirla. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se vería la distribución de la dosis y algo pues que es muy importante es ver cómo los puntos calientes, en este caso prescribimos 7 grays al CTB de alto riesgo, pero tenemos puntos calientes de hasta 32 grays. Esto es algo pues muy esperado para la braquiterapia. Y cómo cumplimos prácticamente con nuestro volumen que definimos y también ser muy conscientes de la distribución de la dosis como es. Por mucho que nosotros pintemos hacia, por ejemplo, anterior, y aquí no queramos pintarle porque está el recto, por decir un ejemplo, no podemos hacer que esta distribución sea diferente. En ocasiones pintamos de más y vamos a tener volúmenes con poca cobertura. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos al momento de contornear a nuestro paciente. Aquí tenemos una vista sagital de cómo se vería la distribución de la dosis, tratando de cubrir pues todo nuestro volumen de riesgo alto y cómo se ve la distribución. Y ya para terminar, algo pues que es muy práctico que hizo la doctora Sandy con los físicos, pues es esta evaluación, que ya es muy rápido de evaluar, ya está establecido por protocolo, según la dosis que recibió de manera externa y la dosis que vamos a prescribir en nuestra paciente. Y pues es muy rápido, es por banderas, verde es que sí cumplen los parámetros y únicamente en rojo. En este caso, la pared de la vejiga se nos pasó. Deberíamos tener 629 centígrados, tiene 637. Y la vejiga también está, pues obviamente alta, 629 y 653. Y esto lo que les comento es que en las siguientes aplicaciones tratemos de bajar o de disminuir la dosis a estos órganos para cumplir con las restricciones que nos dicen las guías. Gracias.
Caso clínico 2. Ujú. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, adelante. Gracias, Germán. Bueno, vamos a hablar de este caso. Es un femenino de 50 años con diagnóstico de carcinoma epidermoide grado 3, invasor de cervix en una etapa clínica 13-1. La primera vez que se vio en el INCAM fue en enero. En ese momento se tomó una biopsia de cervix y el reporte fue el de carcinoma epidermoide poco diferenciado invasor, por lo cual la unidad funcional decidió dar tratamiento con quimio y radioterapia concomitante. Como podemos ver en el reporte de tomografía del 14 de febrero, pues hay características que nos llaman bastante la atención para el tipo de planeación que queremos hacer tanto para radioterapia externa como para la braquiterapia. En este caso, el cervix se encontraba con incremento de dimensiones, 53 por 53 milímetros, tenía extensión al muro anterior y posterior del útero y también hacia vagina hasta tercio inferior, con pérdida de la interfaz a la pared posterior de la vejiga, cambios inflamatorios adyacentes y, como podemos apreciar, múltiples adenopatías en cadena ilíaca común, externa bilateral, obtura 3 izquierda, estas de hasta 14 milímetros, con pérdida del hilio grase e importante realce al medio de contraste, es decir, tenían características patológicas. Y como podemos ver, es importante lo que dicta la TAC en cuanto a los ganglios inguinales por el hecho de que esta paciente tenía extensión hacia el canal vaginal, por lo cual alguna adenopatía de sospecha pues nos haría pensar en que la paciente amerita mayor abordaje de estos ganglios inguinales. Sin embargo, conservaban morfología e hilo graso, por lo cual se dictaron como de aspecto inflamatorio. Luego, por las características que tenía en cuanto a la pérdida de interfase con la pared de la vagina, de la vejiga, perdón, se llevó una resonancia magnética nuclear en la cual dictan que por el gran tamaño de la actividad tumoral antes referida, únicamente se condiciona desplazamiento hacia anterior y colapso parcial de la vejiga, así también desplazamiento del recto en su tercio inferior hacia posterior. Sin embargo, jamás se habla de que hayan tenido infiltración alguno de estos dos órganos, por lo cual conservó su estadificación como 13-1. Entonces, la primera vez de radioterapia, creo que esto es importante y es un área de oportunidad que siempre en los consultorios de ginecología estemos explorando a las pacientes adecuadamente y demos todos los detalles de la exploración. Sobre todo esto por el hecho de que no siempre la persona que exploró a la paciente va a ser la persona que va a hacer la planeación de tratamiento, por lo cual hay que hacer hincapié en todas las características que son necesarias al momento de planear la radioterapia externa. La vulva se encontraba sin alteraciones, la pared vaginal lateral izquierda indurada hasta tercio inferior. El cérvix se encontraba central con tumor exofítico de 6 centímetros, fondos de saco derecho libre e izquierdo tomado, con parametrio derecho tomado hasta tercio interno y el izquierdo se dicta hasta la pared pélvica con un tabique rectovaginal íntegro. Esta paciente recibió radioterapia externa a pelvis 50 Grace en 25 fracciones con 4 ciclos de cisplatino concomitante. Como podemos apreciar en estos cortes de tomografía axial y sagital, si ustedes aprecian a nivel más o menos de los músculos obturadores, pues sí tenemos un cérvix que es bastante voluminoso este tumor, de más de 6 centímetros. Ahí podemos ver cómo se está incluyendo el tumor primario y cómo se está incluyendo también el tejido de los parametrios. En los otros dos cortes, lo que más nos interesa ver es que vean la extensión que tiene este tumor hasta la vejiga y cómo de manera acertada la persona que hizo este plan, pues tomó el CTB hasta la porción inferior de la vagina, pues esto para cubrir la enfermedad que tanto por tomografía como por la exploración física ya se venía dictando. Entonces, ya en cuanto a la braquiterapia, esta paciente llega a la primera aplicación el 25 de junio de 2020 con una vagina con paredes lisas, fondos de saco tomados, cérvix sustituido por tumor residual, irregular, aplanado y friable de 3 por 4 centímetros aproximadamente. Como pueden ver, pues hubo una involución del tumor, incluso comparando con esa tomografía, pues ya vemos el cérvix pues más pequeño, 3 por 4 centímetros, y el esquema propuesto con los mismos cálculos que ya nos mencionó Efra para establecer un EQ de 2 de 85 a 90 aproximadamente, se quedó con 4 aplicaciones de 6.5, de 85.8. Para este caso, al ser una braquiterapia con técnica 3D, la prescripción se hizo al CTB
de alto riesgo y se decidió por la infiltración vaginal que tenía hasta tercio inferior el uso de un equipo segmentado, es decir, una sonda más un cilindro. Para la sonda, pues tratar el cérvix. Esto se hizo con una sonda con angulación de 15 grados. Esto se determina, como ya lo mencionó Efra, desde la tomografía que nosotros realizamos al momento del diagnóstico, pues ya sabemos aproximadamente en qué posición tenemos el útero. Asimismo, en el momento en que nosotros exploramos a la paciente en braquiterapia y hacemos un rastreo ultrasonográfico, esto nos permite verificar la posición del útero y de esta manera determinar qué angulación de la sonda intrauterina necesitamos. Una vez que coloquemos la sonda intrauterina, nuevamente con el ultrasonido, pero en esta vez por vía rectal, vamos a corroborar la posición intrauterina de nuestra sonda. Ya posterior, previamente que hayamos armado el cilindro, pues lo vamos a colocar en la cavidad vaginal y pues en este caso que es 3D, pues es fácil de determinar la extensión de la vagina, pero también se recomienda que a este cilindrito le coloquemos nosotros unos balines en la porción inferior de la distancia hasta donde va a llegar la vagina, para que estos sean como algunas marcas, para que nosotros veamos hasta dónde debería llegar la distribución de la dosis. Entonces, esta paciente se quedó con un EQ de 85.8 y pueden ver en su tomografía el CTB de alto riesgo, que es el círculo rojo que queda internamente, y la expansión que damos del CTB de riesgo intermedio, que es el círculo rojo que queda de manera exterior. Esto en cortes sagital y coronal es únicamente para que aprecien cómo la sonda se encuentra de forma intrauterina y podemos ver también el cilindro en toda la extensión vaginal y cómo los CTBs pues se extienden a esta enfermedad que necesitamos tratar. En naranja vemos la vejiga, hacia posterior el recto en café y el sigmoides en azul. De igual forma, lo que apreciamos en la vista coronal pues es bastante similar. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la ABS y qué es aplicable para este caso? Pues en el caso de utilizar una sonda con cilindro, ya como lo hemos mencionado, es típicamente reservado únicamente para los casos que tienen estenosis vaginal, que esto pues haría que no podamos colocar unos ovoides de la manera correcta, o aquellos casos en los cuales tenemos involucro del tercio inferior de la vagina, de la vagina. Entonces, en estos casos consideraríamos la sonda más el cilindro, pero hay que tomar en cuenta que las dosis que se van a estar recibiendo hacia la vejiga y hacia el recto, precisamente por la colocación de un cilindro vaginal y pues la colindancia que tienen estas estructuras, va a ser mayor y que además, pues en el caso de esta paciente, que fue una paciente que no recibió un bus parametrial y que no tenemos braquiterapia intersticial, pues sí la dosis que va a estar llegando hacia los parametrios, a pesar de que estaban involucrados de manera inicial, pues va a ser baja. Y finalmente, pues las dosis de restricción para una braquiterapia en 3D por parte de las guías de ABS, el de 12C de vejiga se recomienda que sea menos de 90 grays en el EQ de 2, es decir, toda la sumatoria de los 50 grays que recibió con la externa, más las 4 aplicaciones o las aplicaciones que determinemos según cada uno de los casos. Para recto y para sigmoides es la misma, de 12C que sea menor de 75 grays, ya con las restricciones del script que tenemos aquí en el servicio de Braqui, pues es más práctico, ya como lo mencionó Efraín, entonces va a ser más sencillo para nosotros evaluarlo cuando rotemos ahí. Le cedo la palabra a Dani. Bueno, para continuar vamos a ver las indicaciones de utilizar ovoides. Bien. Bueno, tenemos tanto las indicaciones de las guías de la Sociedad Americana de Braquiterapia como de la NSCN. Tenemos que el uso de ovoides va a ser sobre todo en el contexto de pacientes que ya han sido operadas. Tenemos en primer lugar de la Sociedad Americana de Braquiterapia, que como podemos ver, la principal indicación de dar un boost con braquiterapia, con braquiterapia
va a ser en el contexto de márgenes cercanos o positivos, sobre todo si son en la mucosa vaginal. Debemos de considerar de que si, sobre todo si la paciente tuvo una enfermedad voluminosa con infiltración linfovascular extensa, con parámetros positivos, la dosis únicamente a esos lugares o al lecho quirúrgico únicamente la vamos a alcanzar con radioterapia externa, por lo cual el uso de braquiterapia está reservado principalmente para el busto. Al igual que en la NSCN, la principal indicación en donde debemos de dar braquiterapia es en casos de márgenes positivos o cercanos a la mucosa vaginal. Tenemos la recomendación también incluye algunas de las recomendaciones de dosis de la NSCN. Recordemos de que debemos de considerar la radioterapia externa, el EQ2 y los diferentes esquemas que nos propone la ABS o la NSCN. Algo que es importante recalcar, que en el caso de que exista recurrencia, se recomienda tratar con braquiterapia, sobre todo las recurrencias de poco. Bueno, como decía, podemos tratarlas únicamente las recurrencias superficiales con braquiterapia intersticial. Si la recurrencia tiene un grosor mayor a 5 milímetros, lo que se recomienda es braquiterapia intersticial. La siguiente. Bueno, tenemos en cuanto a endometrio, tenemos que la principal opción en cuanto a endometrio es utilizar el cilindro, ya que en la mayoría de casos el volumen va a estar contenido en los 2/3 superiores de vagina. Y existen incluso casos donde está recomendado tratar el tercio inferior, que es en casos de márgenes positivos o infiltración linfovascular extensa, por lo cual principalmente el uso de ovoides lo vamos a utilizar en cuanto a cáncer de cervix postoperado que no tenga que no haya tenido como hallazgo la infiltración hacia canal vaginal, sobre todo si es en tercio inferior. Como segundo punto que nos recalca la ABS, que todas las pacientes para ser seleccionadas a braquiterapia se debe de hacer previamente una evaluación pélvica completa. En cuanto a la selección del aplicador, lo que nos menciona es que va a depender mucho de las variables anatómicas. En el caso de cáncer de cervix postoperado, la principal recomendación es que se utilice ovoides, ya que muchas veces la cúpula vaginal va a tener ápices laterales o fondos laterales amplios, por lo cual los ovoides se adaptan mejor a ese tipo de anatomía. Debemos de considerar también en cuanto a la colocación de los ovoides. Si los ovoides se encuentran muy separados, vamos a tener una menor dosis en el centro. Y otra de las consideraciones que debemos de tener en cuenta en cuanto a los ovoides, que no vamos a poder tratar la porción inferior de la vagina en los casos que sí está indicado tratar la porción inferior. La siguiente. Tenemos en cuanto a los ovoides, si nosotros revisamos la literatura, van a ver una gran cantidad de tipos y formas, sobre todo si revisamos algunos documentos históricos. Sin embargo, actualmente los más utilizados son los de tipo Fletcher y los tipo Henschke. La principal diferencia entre estos es la disposición de las fuentes. En el caso de los de tipo Fletcher, como vamos a ver en las siguientes imágenes, al verlo de forma lateral, estos van a estar como inclinados respecto al eje principal, mientras que los tipo Henschke, las fuentes van a estar paralelas al eje principal, tanto de recto y
vejiga, por lo cual estas pueden recibir una mayor dosis, que sería una de las principales consideraciones si utilizamos este otro tipo de ovoides. La siguiente. En cuanto al caso clínico, se trata de una paciente de 56 años de edad, que esta paciente ya venía posoperada por cáncer de cervix. La mayor parte de pacientes en los cuales vamos a utilizar ovoides en nuestro instituto va a ser pacientes que se operaron FINC, ya que aquí generalmente no va a ser un abordaje de rutina que nosotros operemos, que aquí que en el instituto operen de inicio a un cáncer de cervix. Como podemos ver en el reporte de histopatología de la operación que se hizo afuera, tenemos un carcinoma epidermoide poco diferenciado, con afección a ambos labios del cervix, que se va a extender al borde vaginal anterior con presencia de lesión, parametrio derecho e izquierdo con actividad tumoral. Y como otra de las características es que tiene un margen cercano. Y en cuanto a la exploración ginecológica realizada aquí en el INCAN, ya podemos ver que no tiene datos de actividad tumoral. La siguiente. Se propuso radioterapia externa más quimioterapia concomitante en un esquema convencional. Ya igual en la última exploración ginecológica no tiene datos clínicos de actividad tumoral. Y el esquema propuesto fue un esquema de 4 aplicaciones con un EQ de 2 de 80. Se propuso un equipo Fletcher de geometría definida con ovoides de 1.6. ¿Podemos pasar a la siguiente? Tenemos aquí en cuanto a la colocación, como les había mencionado, debemos de seleccionar los ovoides. ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuanto a la selección de ovoides? Uno es la anatomía del paciente, seleccionar de forma adecuada el tamaño de los ovoides. Debemos también de considerar de que no debe de haber ningún espacio de aire entre la superficie de los ovoides y la superficie de la mucosa vaginal, ya que el físico va a asumir que la superficie de los ovoides coincide perfectamente, coincide con la superficie de la mucosa vaginal. Una vez colocados los ovoides, se sacan 2 proyecciones, una AP y otra lateral. Podemos ver en la parte superior la proyección lateral. Generalmente esta es la imagen que vamos a obtener tras la colocación. La paciente pasa a sacarse estas 2 proyecciones. Tenemos en la parte anterior, el físico va a colocar un punto vesical. Este punto vesical lo va a colocar en base a que nosotros durante el procedimiento llenamos la sonda, el balón de la sonda Foley con material radiopaco. De forma estándar lo vamos a llenar con 7 cc de material radiopaco. Y en la parte posterior nosotros utilizamos como medio radiopaco una sonda rectal. Entonces, idealmente, en cuanto a la colocación, debe de quedar a una distancia apropiada entre el recto y la vejiga. Como podemos ver en las imágenes superiores, tenemos que, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados, los cálculos no se van a hacer a un volumen, sino que el físico va a colocar diferentes, como pueden ver una línea celeste, el físico va a colocar diferentes puntos alrededor de la sonda rectal, al igual que va a colocar puntos a nivel de la superficie posterior del balón de la sonda Foley. Posteriormente, nosotros debemos de indicar qué equipo utilizamos al físico, ya que muchas veces ellos tienen ya plantillas
el volumen de los ovoides. En este caso, como ya habíamos mencionado, fueron ovoides de 1.6. Ya abajo tenemos las mismas proyecciones, pero como podemos ver ya tenemos la proyección del volumen. Entonces va a depender mucho si nosotros prescribimos a la superficie del ovoide o a 5 milímetros de la superficie vaginal. El físico va a tratar que la dosis coincida ya sea con la superficie del ovoide o a 5 milímetros de la superficie vaginal. La siguiente. Bueno, aquí podemos ver otras imágenes. Como podemos ver, tenemos... como podemos ver, tenemos que ya los físicos establecieron el volumen de los ovoides, entonces van a tratar que la curva de isodosis se extienda a 5 milímetros, que se extienda a 5 milímetros sobre la superficie de los ovoides, como podemos ver en las tres proyecciones, en la proyección anteroposterior, lateral y en una proyección axial. En la siguiente imagen lo que quise poner es que sí, a diferencia del tratamiento de radioterapia externa, podemos ver las diferentes curvas de isodosis, ya que las curvas de isodosis caen muy rápidamente, incluso cuando existe una distancia tan pequeñas como de 5 milímetros. Y tenemos aquí los diferentes puntos que fueron establecidos desde la ICRU 83 en cuanto a puntos vesicales, puntos rectales y puntos a 5 milímetros de la superficie. La siguiente. Ya con esto, el físico nos va a entregar este reporte. Como podemos ver, cada uno de los números va a ser un cálculo a una dosis puntual que el físico estableció con las mismas imágenes que ya habíamos visto en las imágenes anteriores. Entonces, en cuanto a recto, nos va a importar la dosis puntual, la dosis máxima y la dosis promedio. Al igual que en cuanto a vejiga nos va a interesar la dosis máxima del punto vesical. Posteriormente tenemos las filas de los diferentes puntos que el físico estableció a 5 milímetros y al final lo que nosotros vamos a obtener es un promedio que va a coincidir con la dosis de prescripción, en este caso de CDT Grace. Bueno, continuando con el último caso clínico, la que sigue. Bueno, es una paciente de 59 años con diagnóstico de carcinoma seroso de endometrio, etapa clínica 13-1. Ella en la primera exploración la encontraron con vulva sin lesiones, vagina lisa sin lesiones macroscópicas, vagina lisa sin lesiones macroscópicas igualmente, cérvix con lesiones macroscópicas discretamente aumentado de consistencia, fondos de saco libres, parámetro derecho libre, parámetro izquierdo igualmente libre, septo rectovaginal íntegro y útero de 7 centímetros con anexos no palpables. En la tomografía observaron el retroperitoneo sin adenopatías, útero en retroversión con parénquima homogéneo, que medía 8 por 3 por 4.6 centímetros, la cavidad endometrial parcialmente limitada de contenido hipodenso, el cérvix se encontraba lateralizado a la izquierda con aumento de tamaño con medidas de 4 por 3 centímetros, con presencia de gas en el interior, heterogéneo con predominio hipodenso, con extensión al cuerpo uterino, hueco pélvico, las regiones inguinales sin evidencia de adenopatías. La que sigue, please. Le pueden cambiar a la que sigue. Gracias. Bueno, esta paciente la operaron el 20 de octubre del 2019. Hicieron una histerectomía total radical tipo 2 con una salpingoforectomía bilateral y con linfadenectomía pélvica. En el reporte encontraron que era un carcinoma seroso, el cual afectaba el segmento uterino inferior, y el cérvix.
infiltraba 11 milímetros en una pared de segmento uterino inferior de 12 milímetros, infiltraba 0.7 centímetros de una pared de 1 centímetro con permeación linfovascular y el tamaño tumoral era de 4.2 por 4.2 por 1.6 centímetros. En cuanto a la linfadenectomía derecha sin metástasis y la izquierda con un ganglio metastásico. La que sigue, por favor. Le dieron quimioterapia con carboplatino más paclitaxel 4 ciclos y la exploración de primera vez de radioterapia pues encontró sin actividad tumoral con la cúpula adecuadamente cicatrizada. Le dimos tratamiento con radioterapia externa, 50 Grays en 25 fracciones, más una dosis de cisplatino concomitante. Y la última exploración con radioterapia, pues encontró sin datos de actividad tumoral. La que sigue, por lo cual se envió a tratamiento con braquiterapia. Esta paciente se le dio braquiterapia de alta tasa de dosis, con 3 aplicaciones de 7 Grays prescritos a superficie, con un cilindro de 0 grados, con diámetro de 2.5 centímetros. Entonces, para explicar un poquito, este es el plan de tratamiento que se dio. Es un tratamiento en 2D, a diferencia de los que explicaron ahorita que eran 3D. Sí podemos ver, para poder medir la longitud vaginal de esta paciente, se pone un balín en la superficie del cilindro, que es el balín superior el que se muestra ahí, y un balín inferior, que esto lo medimos al momento de que exploramos a la paciente. La que sí. Bueno, hablando un poquito de los cilindros, la elección del aplicador para cada tratamiento de la vagina depende tanto de la institución como del paciente. Como les mencionaba, al momento de la exploración vemos más o menos cuántos centímetros mide la vagina para poder ver qué cilindro vamos a aplicar. Los ovoides tratan solo la parte superior de la vagina, como vimos en el caso clínico previo que explicó Cárdenas, y el cilindro vaginal permite el tratamiento a toda la longitud de la vagina. Los cilindros vaginales son preferibles para pacientes que tienen vagina estrecha, y si se elige un cilindro demasiado pequeño, puede haber espacios de aire o pliegues que provoquen una dosis insuficiente del tejido objetivo vaginal a estos lugares. Por eso es importante decidir bien qué cilindro vamos a aplicar. ¿La que sigue? En cuanto a los cilindros vaginales, pues hay en diferentes longitudes y diferentes diámetros que van desde 2 centímetros hasta 4 centímetros. En el instituto tenemos de 2, de 2.5, de 3, 3.5 y creo que hasta 4 centímetros. Hay cilindros individuales como los que les mostré en la diapo previa, que ya vienen como con una longitud predeterminada, y en esta imagen vemos que hay cilindros que vienen segmentados para poder dar diferentes como longitudes. Las guías de ABS sugieren que cuando solo la parte superior de la vagina necesita tratamiento, el cilindro no debe de extenderse hasta el introito para poder minimizar las toxicidades en las pacientes y la incomodidad. La mayoría de los cilindros vaginales tienen un solo canal central, como vemos en la imagen. Tienen un canal por el cual por ahí entra la fuente de tratamiento. Sin embargo, hay aplicadores vaginales que son multicanal. En el instituto solo tenemos con un canal. ¿La que sigue? Bueno, las principales indicaciones. Esta es para dar tratamiento con braquiterapia sola. No sé por qué no se ve el título, pero braquiterapia sola en un útero posoperado pues serían grado 1 o 2 con invasión del miometrio más del 50% o grado 3 con invasión del miometrio más del 50%, tal como lo vimos en clases. La dosis con braquiterapia se ha formulado generalmente para administrar aproximadamente de 60 a 65 Grays, equivalente a la superficie vaginal, y todos los regímenes parecen ser efectivos según los informes institucionales. La que sigue, por favor. Aquí en la cuadrito de arriba podemos ver los diferentes esquemas propuestos en todas estas estudios, por ejemplo en el PORTEC 2, en el ABS, en el SORBE. Son diferentes esquemas que viene dividido según lo que vayamos a prescribir, si a 0.5 centímetros de profundidad
o a superficie vaginal. Por ejemplo, en esta paciente utilizamos el esquema de arriba de 3 fracciones en 7 grays, pero lo dimos a superficie. Y bueno, igualmente en la parte de abajo podemos ver diferentes prescripciones y cuánto es el EQD2 equivalente, dependiendo también de la prescripción, si es a profundidad o si es a superficie. La que sigue. Esta diapo igual no se ve el título, pero es para braquiterapia posterior a radioterapia externa. Y bueno, el uso de la braquiterapia vaginal en pacientes que también se someten a radiación generalmente puede no estar justificada o a menos que estén presentes factores de riesgo de recurrencia vaginal, igualmente como ya los vimos en clase, pues que son invasión linfovascular, la profundidad de invasión al miometrio, la de la paciente. En estos casos, la dosis total absorbida debe ser de 65 a 70 grays. Sin embargo, se sugiere que deben considerar dosis más altas en pacientes con márgenes positivos superficiales, llevando una dosis total absorbida de 70 a 75 grays. En el cuadrito de abajo, igualmente tenemos los esquemas recomendados, los fraccionamientos recomendados, dependiendo de la dosis que se da a la paciente. Por ejemplo, si le dimos 45 grays en 25 fracciones, se recomienda que sea 3 aplicaciones de 5 a 6 grays a superficie, y si damos una dosis de 50.4 grays en 28 fracciones, pues pueden ser 2 fracciones de 5 a 6 grays a superficie, la que sigue. Por favor. Igualmente no se ve el título, pero esta ya pues en recurrencias vaginales. En esta situación, que sean unifocales y delgadas, que tengan más de 0.5 centímetros de grosor, se puede utilizar braquiterapia sola. La recomendación actual, sin embargo, es utilizar braquiterapia vaginal con radioterapia externa pélvica. La dosis recomendada equivalente es de al menos 75 grays. La que sigue. Y aquí en esta, bueno, son las dosis de restricción en tratamientos 2D. Que por ejemplo, vemos que con dosis de 5 a 10 grays ya nos puede dar falla ovárica, 2 a 3 grays esterilización. La dosis de restricción a intestino delgado es menos de 45 a 50 grays, a punto rectal es menos de 70 grays y punto vesical menos de 75 grays. Gracias. ¿Alguna duda que alguien tenga? Tengo yo una pregunta. Luego hay muchos pacientes bueno, que nos llegan al consultorio, principalmente en etapa clínica, por ejemplo, 4A, que ya tenemos pues invasión al recto o a la vejiga. Entonces, pues me supongo que eso ya lo ven, así que qué dispositivo, de qué dispositivo se beneficia más la paciente. Y ahorita como viendo los diferentes dispositivos que hay, por ejemplo, pues veo que el cilindro vaginal pues le llega una adecuada dosis, por ejemplo, al recto. Si tenemos una paciente que tiene invasión, que llega con rectorragia y se evidencia que tiene extensión al recto, ¿de qué se puede beneficiar más? Por ejemplo, hay ovoides como los tipo Hetcher, que, bueno, nos dicen que llega más dosis al recto, pero también un cilindro vaginal le llega más dosis al recto. Entonces, ahí como, o sea, ¿cómo elegimos qué le damos, si con los ovoides o con el cilindro vaginal? Aunque bueno, el cilindro vaginal es para extensión vaginal también, pero no sé de qué se beneficiaría más. Generalmente cuando tienen infiltración a vejiga y a recto, son pacientes que ya tienen extensión a vagina. Si te fijas por localización, pues el útero ya está más arriba. Es raro que, bueno, sí puede llegar a pasar, pero del cervix hacia útero, tanto por el grosor de la pared es un poquito más, pero el sitio generalmente donde se invade es a nivel de vagina, tanto hacia recto como hacia vejiga. Y ahí pues hay una, digamos, discusión, porque tradicionalmente se consideraba que si hay extensión hacia vejiga, perdón, o hacia recto era como tal una contraindicación.
quizá más que contraindicación es difícil colocar el dispositivo, porque si ya tienes invadido o incluso una fístula hacia cualquiera de los dos órganos, va a ser difícil que con un dispositivo de braquiterapia que no sea intersticial puedas cubrir. O sea, con los dispositivos que nosotros tenemos, si tienen infiltración a recto y es extensa o infiltración a vejiga y es extensa, difícilmente coloques cilindro, coloques ovoides, coloques, pues, bueno, aunque no tenemos anillo, aunque colocaras anillo, no vas a alcanzar a cubrir. Entonces, si es un tratamiento subóptimo, pues no conviene darlo con braquiterapia porque le vas a estar dando dosis que va a llegar solamente local, pero no hasta el área que quieres tratar. Y te digo que pues en algunos casos se consideraba también una contraindicación porque por el riesgo potencial de hacer una fístula en un sitio en el que no está. Sin embargo, si no das braquiterapia, lo que vas a dar es radioterapia y prácticamente el mismo riesgo en algunos estudios que han hecho esa comparación, retrospectivos obviamente, pues es el mismo riesgo, porque al final la fístula muchas veces va a estar dada por la respuesta que tiene el tumor a la radiación, ¿no? O sea, si involuciona, puede ocurrir una solución de continuidad. Entonces, es un tema no sencillo, se tiene que individualizar dependiendo de la extensión. Yo en resumen te diría, si es muy extenso y no lo vas a cubrir con braquiterapia, pues a lo mejor un boost de radioterapia, como muchas veces se hace, ¿no? Muchas pacientes también están cavitadas porque la enfermedad es extensa. Y si es una enfermedad que respondió bastante bien, pues ahí y valorar. Las que llegan a tener esta invasión, como te decía, tienen también invasión a vagina y muchas veces tienen, si bien no estenosis, más estrecha la vagina, ¿no? Entonces ese sería mi comentario. No sé si alguno de los R3 o de la doctora Trejo tenga algún comentario particular con lo que han visto. Ok. Yo, Sandy, nada más redondeando un poco lo que tú dices, efectivamente, pues así es, como lo comentas. A lo mejor un poco nada más enfatizar en los dos escenarios posibles que pregunta Eric. En aquella paciente que efectivamente tiene una invasión voluminosa y además una fístula, y aquellas pacientes que tienen una invasión microscópica que sí se le hizo la biopsia y que sí, pero el tabique está íntegro. Las dos situaciones serían totalmente diferentes, como tú ya bien lo comentaste. Si tenemos la fístula, en tiempos anteriores era contraindicación absoluta. Sin embargo, ahora que nos apoyas con el ultrasonido y con más cuidado y demás, lo hemos hecho aún con fístula. Y en el otro escenario, idealmente, si estamos considerando que con la radioterapia externa estamos quitando algo del tumor microscópico que nos reporten, lo ideal sería que terminando la radioterapia externa mandar a cistoscopía o a rectosigmoidoscopía según el caso. Y después de esto, si vemos que no hay enfermedad, efectivamente que el tabique está íntegro, que sería lo que nos preocuparía, sin ningún problema mandarlo a braquiterapia, que se podría cubrir perfectamente con cualquiera de los aditamentos que ya se mencionaron. Y un poco más, a lo mejor justamente vamos a mandarte una paciente, Sandy, que le ha tocado mucho a Eric, que llegó chocada por sangrado, pero rectal, por tumor voluminoso en el recto. Entonces, en estas condiciones, con la radioterapia externa que ya dimos, tal parece que esa cantidad de tumor, que ese tumor voluminoso en el recto, disminuyó considerablemente de tal manera que sí podemos cubrirlo con la braquiterapia. Entonces, en estas condiciones, no tendríamos mayor problema de aplicar la braqui. Y aprovecho también el comentario sobre todo para los R2, que son los que les está ahorita tocando un poco más, evaluar a las pacientes antes de la braqui y mandármelas para programar. Por favor, evalúenlas como debe de ser, como ya vimos. La braquiterapia definitivamente que es una herramienta muy útil, pero enfermedad no voluminosa.
Justamente ayer con Daniel tuvimos que bajar una paciente ya anestesiada con un cráter en el tercio inferior de la vagina y una enfermedad sumamente voluminosa. Ahí no nos va a servir de nada. Entonces, por favor, si les pido esto, evaluar de una manera adecuada, y si tienen dudas, llámenos para poder decidir, para no perder el turno y además que no se gane la paciente una anestesia que no, pues, que se tuvo que regresar del quirófano. Nada más, Andy. Sí. Pues del resto, solamente les diría que en su práctica, eventualmente cuando puedan, y cuando ya les toque bajar, van a ver las ventajas de la 3D. Desafortunadamente, pues no siempre se puede por carga institucional o por disponibilidad, incluso de que lo puedas hacer. Pero, digamos, la pregunta que a veces siempre me hacen, y más me hacen los físicos que llegan a rotar y que ya ven que están 6 meses, que están en su residencia, es a quién eliges para 3D. Es una pregunta como muy complicada. Así, si fuera fácil, sería todas, ¿no? Siendo reales, pues yo las que he visto más beneficios son las que tienen vaginas estrechas o anatomía pequeña. ¿Por qué? Porque son en las que si uno prescribe a punto A, va a ser demasiada dosis la que llegue a órganos de riesgo. Ese sería como mi primer como criterio, ¿no? El segundo sería pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque son las que van a tener más sobrevida y sabes que vas a tener más efectos secundarios a largo plazo en un tratamiento con 2D. Si bien se ha hecho por años así, pues se trata de dar una mejor calidad de vida o al menos reducir la toxicidad, ¿no? Estas serían como las dos parámetros que más uso, pero bueno, si en años posteriores lo pueden hacer para todos, pues qué mejor, ¿no? Y lo del punto A se los digo porque nosotros hemos hecho tomografías y hemos hecho radiografías a la misma paciente, y hay pacientes en las que lo que le llega el punto A está mucho más lejos del volumen, o al contrario, el punto A queda muy corto y el volumen era más grande. Entonces, eso para su consideración. Y pues de lo demás, espero que les haya servido para conocer los equipos, para que cuando hagan, los que estén rotando en programación de Braqui, hagan el ejercicio de revisar el expediente y no solamente poner pues simultáneo y a todas y ya, ¿no? O sea, tratar de revisar desde el principio cómo fue la evolución, porque a veces no es lo ideal, nosotros tenemos que en Braqui checar toda la historia de la paciente, pero a veces si planeamos algo en base a la nota última y ya revisando bien el expediente, se tienen que cambiar el equipo, ¿no? Entonces, pues nada más sería eso. No sé si alguno de los R3, algún comentario adicional que les quieran decir a los demás. Sandy, yo un último comentario. Sí, doctora. Nada más con respecto a las dosis. Dosis y equipo. Quiero comentarles a los chicos que es muy variable, como ya bien lo dijeron, en las diferentes instituciones, desde el equipo y bueno, las dosis. Afortunadamente en el instituto, Sandy nos ha ayudado mucho a ver esto de regular las dosis con el EQD2. Saben ustedes que antes utilizábamos dosis fijas, 4 tratamientos de 6 grays. Ahora ha cambiado un poco esto, lo cual es muy bueno para nuestra institución. Sin embargo, fuera del instituto es muy probable que no utilicen las cosas así. Entonces, como seguramente han visto, han leído en las guías, hay una serie de esquemas de dosis, o bueno, lo que ya presentaron también, que se pueden utilizar los diferentes esquemas. Entonces, no hay una dosis que sea como la ideal de acuerdo a las guías, sino que sugieren varias. Entonces, esto más que nada les comento para fuera del instituto, que elijan uno de los esquemas y ese sea con el que se queden, pero además sabemos bien, dentro de las cosas que sí están bien documentadas, es que a mayor dosis por sesión, evidentemente las complicaciones van a ser peores. Entonces, entre 6, 6.5, 7 más o menos son las dosis donde hemos visto que tenemos mejor tolerancia con el recto. Y obviamente va a depender de la técnica que utilicen fuera del instituto. Nada más. Pues yo pues agregar,
Pues hay mucho que comentar de braquiterapia. Personalmente es un área que me gusta mucho y pues invitarlos, si es que tienen la oportunidad en la semana que descansan, de bajar un día a ver cómo se aplica un paciente y conocer pues directamente en persona los equipos, porque sí, obviamente pues hay muchas consideraciones que tal vez no se mencionaron aquí por el tiempo, pero que sí son importantes que ya las vayan conociendo y pues como dicen, hacer el ejercicio en la programación de elegir el equipo para la paciente y pues ya teniendo toda esta información, pues también como ejercicio y también para ayudar al médico que está en braquiterapia, pues colocar cuál era la enfermedad inicial en la nota, el tamaño de la enfermedad inicial de la exploración, el tamaño de la enfermedad del residual y la localización, qué sitio está infiltrado o involucrado. Y bueno, eso ya sería algo súper extra, es colocar las dosis de Grace, la dosis que recibió de radioterapia externa, a recto, a vejiga, porque tal vez en algunos pacientes nos pasamos mucho a vejiga y a recto, y aunque nosotros estemos cumpliendo con las dosis en braquiterapia, pues al final va a tener una toxicidad muy alta esta paciente. Y sí, lo que dice la doctora Trejo, hay incluso esquemas para tercer mundo, países en desarrollo, donde se recomiendan incluso hasta 2 aplicaciones, pero de 8 o 8.5 Grace, pero pues obviamente la toxicidad va a ser muy grande. Pero